Llegué a la fastuosa boda de los padres de mi esposa, solo para escuchar, lo siento, no estás invitado. Entonces llamaron a seguridad y dijeron, saquen a este mendigo. Me fui en silencio, pero cancelé pagos por valor de $240.000. Minutos después, mi teléfono explotó con 136 llamadas perdidas y alguien apareció en mi puerta. ¿Sabes ese momento en el que crees tener tu vida resuelta y de repente la realidad decide darte un puñetazo en el estómago? Sí, bueno, bienvenidos a mi sábado por la noche en el Hotel Grand Marlowe, donde, al parecer, fui tan bienvenido como una mofeta en una fiesta al aire libre. Llegué a un lugar elegante en mi fiel Honda Civic, no precisamente digno de un ballet parking comparado con el desfile de BMW y Mercedes alineados como en una convención de ricos, pero bueno, me lleva del punto A al punto B sin necesidad de una segunda hipoteca. El Grand Marlowe estaba haciendo su trabajo, mírame. Soy un espectáculo de lujo, con esas enormes columnas de mármol y suficientes adornos dorados como para ponerle celos al rey Midas. Las lámparas de araña de cristal centelleaban a través de los ventanales, que iban del suelo al techo, como en un cuento de hadas, y ya podía oír el tintineo de las copas de champán y esa risa forzada que acompaña a la barra libre y a la gente esforzándose demasiado por impresionarse. Me ajusté el traje gris oscuro. Ya sabes, ese que me costó más que la cuota del coche porque mi querida esposa Olivia insistió en que debía vestirme como corresponde para ocasiones familiares especiales. Es curioso cómo esas ocasiones especiales siempre parecen involucrar a su familia y a mi bolsillo, pero me estoy desviando del tema. Me quedaba bastante bien, lo admito, y la verdad es que me sentí bastante seguro al cruzar esas intimidantes puertas de cristal y entrar en lo que parecía el vestíbulo de algún palacio europeo trasladado en avión al centro y reformado a fondo. El lugar bullía de actividad. Camareros y pajaritas se movían con bandejas de lo que estoy casi seguro era champán, cuya botella costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en un día, mientras los invitados y todo tipo de artículos de diseño se besaban al aire y charlaban de sus últimas vacaciones en los Hamptons o de lo que sea que hagan los ricos cuando se reúnen. Las pancartas del aniversario de oro colgaban de todas las superficies disponibles, proclamando los 50 años de felicidad matrimonial de Harold y Margaret Fletcher, aunque, si me preguntas, la mayor parte de esa felicidad había sido financiada por mí durante casi una década. Me acerqué a la recepción, donde una joven con un maquillaje perfecto y una sonrisa aún más perfecta estaba marcando a los invitados en lo que parecía una lista de invitados de 1000 demonios. Era de esas personas profesionalmente amables que gritan, formación en atención al cliente, y, por favor, no me hagas sentir raro. Me aclaré la garganta y le di mi mejor sonrisa, soy de aquí, sin duda. Alex Carter, dije, ajustándome la corbata como si fuera un pez gordo. Estoy aquí para celebrar el aniversario de Fletcher. Bajó la vista hacia su tableta, desplazándose por lo que parecía una lista interminable de nombres, mientras su dedo, con la manicura perfecta, se movía metódicamente por la pantalla. Vi cómo fruncía ligeramente el ceño. Nunca es buena señal que alguien busque tu nombre y ponga esa cara. Volvió a desplazarse hacia arriba y luego hacia abajo, como si mi nombre apareciera por arte de magia si se fijaba bien. Lo siento, señor, dijo, y ya podía oír el tono de disculpa en su voz, pero no veo su nombre en la lista de invitados. No voy a mentir, lo primero que pensé fue que debía ser algún error. Quizás Olivia olvidó añadirme, o quizás hubo una confusión con las confirmaciones de asistencia, vaya, quizás me tenían con un apodo raro o algo así. O sea, ¿qué clase de persona queda fuera de la lista de invitados para la fiesta de aniversario de sus suegros? Soy Alex Carter. Repetí, hablando un poco más despacio, como si me hubiera oído mal la primera vez. Yerno de Margaret y Harold Fletcher. Ya sabes, ¿para quiénes es toda esta fiesta? Su mirada se suavizó con lo que parecía genuina compasión, pero su voz se mantuvo en ese tono profesional al que recurre la gente de atención al cliente cuando las cosas se ponen incómodas. Lo entiendo, señor, y lo siento mucho, pero su nombre no figura aquí. Antes de que pudiera procesar qué estaba pasando, vi de reojo que 2 guardias de seguridad se acercaban. Estos tampoco eran los típicos policías de alquiler. Parecían capaces de hacer press de banca con mi Honda y aún les sobraría energía para un batido de proteínas. Se movían con esa arrogancia decidida que dice, estamos a punto de arruinarle la noche a alguien.
El primer guardia, un hombre enorme con brazos como troncos, se acercó tanto que pude oler su loción para después del afeitado, mezclada con esa particular marca de autoridad que conlleva una placa y una mala actitud. Han pedido que lo retiren, dijo con un tono tan frío que podría haber congelado el champán. Pero espere, la cosa mejora. El segundo guardia, al parecer no contento con dejar que su compañero se llevara toda la diversión, decidió añadir su toque especial a la situación. Saquen a este mendigo de aquí, dijo tan alto que algunos invitados cercanos se giraron para ver a qué se debía el alboroto. Mendigo. Esa palabra me impactó como un tren de carga cargado de ironía y una buena dosis de qué demonios. Me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos segundos, mi mente haciendo los ejercicios mentales necesarios para procesar lo que acababa de pasar. Ahí estaba yo, vestido con un traje que costaba más que el alquiler de algunos, siendo llamado mendigo y con los vagabundos echados de una fiesta que literalmente, y quiero decir literalmente, acababa de pagar. Mira, aquí está el punto clave que hace que toda esta situación pase de ser simplemente vergonzosa a una locura absoluta. Acababa de cubrir el costo total de esta extravagante celebración. Estamos hablando de $240,000 en reserva del lugar, catering, entretenimiento, flores, decoración y lo que Margaret había llamado eufemísticamente extras especiales, que estoy bastante segura incluían esa escultura de hielo con forma de cisne y el cuarteto de jazz en vivo que probablemente costaba más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. Hace 2 días, había enviado la última entrega después de que Olivia viniera a mí con lágrimas en los ojos, explicándome cómo sus padres estaban en crisis por las facturas finales y cómo dependían de nosotros para que sus bodas de oro fueran perfectas. Había usado las palabras adecuadas: familia, responsabilidad, amor, legado. Y como el ingenuo que al parecer era, transferí el dinero sin pensarlo 2 veces, allí de pie, en ese opulento vestíbulo, rodeado de gente bebiendo champán que yo había pagado, escuchando música interpretada por músicos que yo había contratado, bajo decoraciones que yo había financiado, mientras me trataban como si fuera un intruso. Bueno, fue entonces cuando algo fundamental me revolvió el pecho. No era solo ira, aunque había mucha. No fue solo humillación, aunque Dios sabe que ya tenía bastante. Fue algo más frío, más agudo, más calculador que cualquiera de esas emociones. No discutí con los guardias de seguridad. No armé un escándalo ni exigí hablar con un gerente ni amenacé con llamar a mi abogado. Ni siquiera levanté la voz. Simplemente miré a esos 2 músculos imponentes, luego a la recepcionista que se esforzaba por no mirarme a los ojos, luego a la celebración de bodas de oro que se celebraba sin mí, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Me di la vuelta, volví a cruzar esas intimidantes puertas de cristal y salí al fresco aire nocturno sin decir una palabra más. Pero en mi interior, algo había cambiado radicalmente. La parte de mí que había estado dispuesta a hacer lo imposible por quienes me veían como un simple cajero automático ambulante había sido reemplazada por algo mucho más peligroso. Claridad. Mientras caminaba de vuelta a mi Honda Civic, estacionado entre un Porsche y un Tesla como el equivalente automovilístico a un trofeo de participación, me di cuenta de que, por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Así que ahí estaba, sentado en mi fiel Honda como un acosador suburbano, con el motor apagado, viendo el desfile de vehículos carísimos llegar a lo que básicamente era mi propia fiesta. ¿Conoces esa sensación de ver una película y el protagonista está a punto de hacer una estupidez increíble, y le gritas a la pantalla para advertirle? Sí, bueno, resulta que había estado viviendo esa película durante los últimos 10 años, solo que yo era a la vez el idiota en pantalla y el tipo que se gritaba a sí mismo. Los aparcacoches estaban encantados con la selección de coches que probablemente costaban más que las casas de la mayoría. Mercedes, BMW y Lexus, con algún que otro Porsche de por medio, porque al parecer el círculo social de Harold y Margaret no creía en nada con un precio inferior a 6 cifras. No eran solo autos, eran declaraciones móviles que gritaban: mírenme, tengo más dinero que centavos, lo cual, considerando lo que sabía de la mayoría de estas personas, probablemente era más cierto de lo que querían admitir. Observé cómo rostros conocidos emergían de sus símbolos de estatus automovilísticos, y les aseguro que era como una colección de grandes éxitos de gente a la que había estado subvencionando sin darme cuenta durante años. Estaba el socio de Harold, el que siempre olvidaba su billetera cuando llegaba la cuenta en las cenas de negocios. Los amigos del comité de caridad de Margaret,
que de alguna manera lograron organizar eventos para recaudar fondos que recaudaron menos de lo que gastaron en los almuerzos. Los primos lejanos de mi esposa de Connecticut, los que solo vinieron por la comida gratis y el drama familiar. Todos estaban allí, pavoneándose con sus diseños de diseñador, posando para fotos bajo ese ridículo arco de bodas de oro que probablemente costó más de lo que la mayoría gasta en toda su boda. El arco, por cierto, que sin saberlo yo había financiado junto con todo lo demás, porque al parecer, cuando Olivia dijo que sus padres necesitaban ayuda con la decoración, en realidad quería decir que necesitaban que pagaran una estructura que pertenece a una capilla de Las Vegas. El champán corría, y lo digo en serio, como las cataratas del Niágara hechas de Dom Perignon. Y todos lo pasaban bomba celebrando los 50 años de felicidad matrimonial de Harold y Margaret. Alzaban sus copas, brindaban y probablemente hablaban de lo generosos y exitosos que eran los Fletcher, de cómo no habían escatimado en gastos para su día especial. La ironía era tan grande que podría cortarla con un cuchillo y servirla como aperitivo. Y esto es lo que realmente me impactó, ninguna de estas personas sabía la verdad. Ni un solo invitado a esa fiesta se dio cuenta de que el tipo que acababa de ser escoltado por seguridad era el mismo que había hecho posible su noche de lujo. Todos creían que Harold, el patriarca hecho a sí mismo con su imagen de éxito cuidadosamente cultivada, había gastado su dinero en esta celebración. ¿Y por qué no? Esa era la historia que los Fletcher llevaban años difundiendo, y era mucho más creíble que la realidad. Mi teléfono vibró y bajé la vista para ver una serie de notificaciones de la app de mi banco. Confirmaciones de pago, una tras otra, como recibos digitales de mi propia humillación. El depósito del local, el saldo del catering, la cuota de entretenimiento, los extras especiales que Margaret, de alguna manera, había logrado convertir en una pequeña fortuna en lujos innecesarios. Cada notificación era como una bofetada electrónica, recordándome lo espectacularmente engañada que me habían engañado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. En lugar de sentir esa oleada de ira que solía acompañar estas revelaciones financieras, sentí algo completamente diferente. Claridad. Claridad pura y cristalina, como si alguien acabara de limpiar la niebla de mi parabrisas mental y por fin pudiera ver el camino. Abrí mi portátil allí mismo, en el asiento del copiloto, balanceándolo sobre mis rodillas como si fuera una especie de centro de mando móvil. El brillo de la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad, y por primera vez en años, sentí que realmente tenía el control. Porque esto es lo que Harold y Margaret, e incluso mi querida esposa Olivia, no entendían. No era solo un tonto generoso que tiraba el dinero a diestro y siniestro. Yo era el tipo con su nombre en todas las cuentas, las transferencias automáticas, los calendarios de pagos que mantenían su estilo de vida funcionando como una máquina bien engrasada. Abrí mi panel de control bancario y fue como ver un mapa de la dependencia financiera. Los sobrepagos de la hipoteca de Harold que habían estado saliendo de mi cuenta durante 3 años, supuestamente para ayudarlos a saldar sus deudas más rápido durante su difícil etapa en el bufete. Las cuotas de membresía del club de campo de Margaret, porque al parecer pertenecer a un club exclusivo donde sirven ensaladas a $20 era esencial para sus obligaciones sociales. Los salarios del personal de la villa privada de Harold. Sí, leíste bien. El hombre tenía una villa con personal, y adivinen quién había estado cubriendo discretamente el riesgo. Luego estaban las garantías de préstamos comerciales, las que yo había avalado cuando las oportunidades de inversión de Harold necesitaban un poco más de credibilidad ante el banco. Los alquileres de coches de lujo, las primas de seguros, las cuotas de mantenimiento de propiedades que ni siquiera había visto, pero de las que, de alguna manera, era responsable. Era como una telaraña financiera, con mí sentado en el centro, solo que en lugar de atrapar moscas, había estado atrapando facturas. Cada línea en mi pantalla representaba otra forma en que la familia Fletcher había descubierto cómo convertir sus problemas en mis problemas, sus gastos en mis gastos, su estilo de vida en mi responsabilidad financiera. Y lo mejor, si es que se le puede llamar así, fue que lo habían hecho de forma tan gradual, tan sutil, que nunca había visto el panorama general hasta ese momento. Uno a uno, empecé a hacer clic en cancelar esta transferencia automática, finalizar el pago pendiente, congelar el acceso a la cuenta, eliminar la transacción programada. Era como jugar a una especie de videojuego al revés, en lugar de construir algo, lo destruía todo sistemáticamente. Cada clic era como recuperar una parte de mí que había perdido por el camino.
El fondo de la gala benéfica de Harold, ese que, por alguna razón, nunca parecía dar frutos, se congeló. El servicio mensual de entrega de flores de Margaret para sus fiestas en el jardín se canceló. El pago del alquiler del coche de lujo de Harold, el que tenía mi nombre en los papeles porque su crédito se vio comprometido temporalmente hace 5 años, se rescindió con gran perjuicio. La demolición digital tardó exactamente 23 minutos. 23 minutos para deshacer años de enredos financieros, para cortar los hilos que habían controlado mi cuenta bancaria como una especie de teatro de marionetas. Cuando terminé, había eliminado $240,000 en pagos pendientes, transferencias automáticas y obligaciones financieras que, de alguna manera, se habían convertido en mi responsabilidad. Me recosté en mi asiento y esperé. No tuve que esperar mucho. Exactamente a las 9:42, mi teléfono empezó a sonar. El nombre de Olivia iluminó la pantalla y dejé que saltara el buzón de voz. Entonces llamó Harold. Buzón de voz. Luego Margaret. Luego Ryan. Luego, números que no reconocí, probablemente otros familiares que se habían enterado de que algo estaba pasando con el tren de la fortuna. Para cuando puse el coche en marcha y me dirigí a casa, el contador de llamadas perdidas había llegado a 136. 136 llamadas en menos de 2 horas. Así suena el pánico en formato digital, y sinceramente, fue música para mis oídos. ¿Sabes qué tiene de gracioso ser el sensato de la familia durante tantos años? Todos esperan que hagas berrinches, envíes mensajes desagradables y, en general, pierdas la cabeza cuando las cosas se tuercen. Pero esto es lo que nunca vieron venir. A veces lo más devastador que puedes hacer es no hacer absolutamente nada. Nada de dramas. Nada de peleas a gritos. Nada de mensajes furiosos llenos de ratas porque te tiemblan los dedos de la rabia. Solo un silencio frío y calculado mientras desmantelas sistemáticamente todo su ecosistema financiero. No le envié a Olivia un mensaje furioso sobre cómo su familia me acababa de humillar en una fiesta que yo había pagado. No llamé a Harold para regañarlo por su comentario de mendigo que resonaba en ese elegante vestíbulo. Ni siquiera me molesté en redactar uno de esos correos largos y pasivo-agresivos que la gente envía cuando quiere parecer digna mientras básicamente le dice a alguien que se vaya al diablo. Para nada. Me puse a trabajar discretamente como un cirujano financiero, extirpando cada tumor que había estado vaciando mis cuentas bancarias durante años. Lo bueno de la banca moderna es que puedes destruirle la vida a alguien desde la comodidad de tu sala sin que se dé cuenta hasta que es demasiado tarde. Es como ser un ninja, solo que en lugar de tirar estrellas, cancelas pagos automáticos y, en lugar de andar a escondidas en pijama negro, estás sentado en calzoncillos con una laptop y un café frío por haber estado demasiado concentrado en tu proyecto de demolición digital. El supuesto fondo para galas benéficas de Harold fue el primero en desaparecer. Era la transferencia mensual que supuestamente le ayudaba a organizar eventos para recaudar fondos para diversas causas, aunque en todos los años que llevaba financiándolo, nunca había visto evidencia de que ninguna organización benéfica recibiera un centavo. Por lo que sabía, la idea de caridad de Harold era comprarse un almuerzo y considerarlo un gasto para establecer contactos con fines filantrópicos. El fondo había estado absorbiendo $3,000 al mes como un vampiro financiero, y con un solo clic, ese flujo de sangre se cortó para siempre. El siguiente paso fueron las cuotas del club de campo de Margaret. Ahora bien, quiero que entiendan algo sobre la relación de Margaret con su club de campo. No era solo una membresía, era como un trabajo de tiempo completo sin remuneración. Pasaba más tiempo en ese lugar que la mayoría de la gente en sus carreras, jugando al tenis con mujeres que no tenían nada mejor que hacer que cotillear sobre qué marido estaba pasando por la crisis de la mediana edad y que hija se había casado con alguien de baja posición social. La cuota mensual era de $2,800, más el mínimo para comer, las cuotas para eventos especiales y todos los pequeños extras que, de alguna manera, siempre acababan en la cuenta. Todo salió de mi bolsillo mientras Margaret fingía ser una especie de experta en sociedad. La situación de la florista era particularmente ridícula. Margaret, de alguna manera, me había convencido de que necesitaba un anticipo mensual para sus fiestas en el jardín. Ya sabes, esas reuniones íntimas de 30 o 40 de sus amigas más cercanas donde bebían vino y se quejaban de la ayuda, rodeadas de flores suficientes para llenar una funeraria.
La florista cobraba $1.500 al mes, hiciera sol o lloviera, hiciera Margaret una fiesta o no. Yo prácticamente había estado pagando una suscripción de flores para una mujer que acababa de ver a sus guardias de seguridad llamarme mendiga. Pero el verdadero golpe, la guinda de este absurdo mundo financiero, fue el contrato de arrendamiento del coche de Harold. Verás, hace unos 5 años, Harold me contó una historia triste sobre cómo su crédito se había visto afectado temporalmente debido a fluctuaciones del mercado en su cartera de inversiones. En otras palabras, había tomado decisiones financieras terriblemente malas y necesitaba a alguien con buen historial crediticio que le avalara para cubrir sus necesidades de vehículos de lujo. Como yerno tan servicial, firmé la documentación para lo que pensé que era un sedán modesto, apropiado para un hombre que se acercaba a los 70. Resultó que la definición de modestia de Harold y la mía eran tan compatibles como el agua y el aceite. El hombre había alquilado un BMW Serie 7 con más lujos que una banda de música, y las cuotas mensuales superaban los $1.200. Durante 5 años, sin saberlo, había estado financiando el móvil de Harold para su crisis de la mediana edad mientras él conducía por la ciudad, con la imagen del exitoso abogado que solía ser, cuando en realidad tenía clientes que no eran familiares suyos. El proceso de despido fue sorprendentemente terapéutico. Cada pago cancelado era como quitarme una astilla que llevaba años supurando. Ahí se acabó la transferencia automática de la membresía del spa de Margaret, la que ella decía que era esencial para controlar el estrés, pero que en realidad era solo una excusa para recibir masajes y faciales mensuales a mi costa. Adiós a la cuota mensual de la membresía del club de vinos de Harold, porque, al parecer, comprar vino en tiendas normales como cualquier persona era indigno. Todo el proceso tardó menos de 20 minutos, pero sentí como si estuviera desmantelando un castillo de naipes financiero que me había llevado años construir. Cada transacción que cancelaba representaba otra forma en que la familia Fletcher había descubierto cómo convertirme en su cajero automático personal sin siquiera reconocerlo. Se habían acostumbrado tanto a su situación que olvidaron que yo era una persona con sentimientos y respeto propio, no solo una fuente conveniente de financiación para su estilo de vida. Al terminar, eliminé todas las transferencias, pagos y débitos automáticos programados que fluían de mis cuentas a las suyas. La gran suma de pagos pendientes que acababa de desvanecerse en el éter digital. $240.000 en obligaciones financieras que ya no tenía que cumplir. Era como si me hubieran subido $20.000 al mes, solo que en lugar de recibir más dinero, simplemente me quedaba con el dinero que siempre había sido mío. Guardé todos los cambios. Cerré la laptop y me recosté en mi sillón reclinable con la satisfacción del trabajo bien hecho. El silencio en mi casa era ensordecedor, pero no era el silencio incómodo de la soledad. Era el silencio apacible que se siente al finalmente tomar las riendas de tu vida. Mi teléfono seguía vibrando con llamadas y notificaciones, pero las ignoré todas. Que entren en pánico. Que se apresuren. Que descubran qué se siente cuando la gallina de los huevos decide dejar de poner huevos y empieza a pensar en volar al sur para pasar el invierno. El contador de llamadas perdidas de mi teléfono seguía subiendo como una tragaperras que se lleva el premio gordo, solo que en lugar de ganar dinero, los Fletcher lo perdían, y yo era la casa que siempre ganaba. Estaba acomodándome en mi sillón favorito con una copa de Maker's Mark, de esas buenas que suelo guardar para ocasiones especiales, aunque pensé que destruir sistemáticamente la seguridad financiera de mis suegros era bastante especial, cuando el timbre decidió interrumpir mi velada de tranquila contemplación. El líquido ámbar estaba haciendo su trabajo, calentándome el pecho y haciendo que los acontecimientos de la noche parecieran menos una pesadilla y más la primera escena de mi película de liberación personal. El reloj de mi repisa marcaba las 11:17. Lo que en la gente normal se traduce en demasiado tarde para llamadas sociales a menos que alguien esté muerto, moribundo o muy cabreado. Dadas las circunstancias, aposté por la opción 3. Mi casa por fin estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y el zumbido ocasional de mi teléfono, que había estado ignorando con la dedicación de un monje que ha hecho voto de silencio tecnológico. Tomé otro sorbo de bourbon y consideré seriamente fingir que no estaba en casa. Después de todo, me había pasado la noche siendo tratada como una paria en una fiesta que yo había financiado, y luego había desmantelado sistemáticamente una década de acuerdos financieros que me habían estado desangrando poco a poco. Lo último que quería era lidiar con el drama familiar de los Fletcher que estaba a punto de aterrizar en mi puerta como una bolsa de basura emocional en llamas.
Pero la curiosidad mató al gato, y al parecer, también estaba a punto de herir gravemente al yerno, porque me levanté y caminé hacia la puerta principal. Por la mirilla, vi a Ryan Fletcher de pie en mi porche, y déjenme decirles, el chico parecía haber pasado por una crisis familiar. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, la corbata torcida y su cara tenía ese tono particular de rojo que proviene del exceso de alcohol, la ira o esa combinación especial de ambos que lleva a la gente a hacer estupideces a horas inapropiadas. Ryan era el hermano menor de Olivia, el niño mimado que no podía hacer nada malo a ojos de Margaret y Harold, a pesar de tener el olfato para los negocios de un pez dorado y la ética de trabajo de un gato doméstico. A sus 32 años, seguía viviendo de la generosidad de sus padres y de mis subsidios involuntarios, flotando por la vida como un niño de un fondo fiduciario, sin el fondo fiduciario en sí. Siempre me había tratado con esa particular condescendencia educada que los niños ricos reservan para quienes consideran inferiores a su posición social, incluso cuando esas personas literalmente pagan sus cuentas. Abrí la puerta y me quedé allí parado, sin decir una palabra, sin invitarlo a pasar, sin siquiera reconocer su presencia más allá de la cortesía básica de no dejarlo parado en el porche como un vendedor de enciclopedias borracho. A veces lo más poderoso que puedes hacer es no hacer absolutamente nada. Y me estaba acostumbrando a la estrategia. ¿Qué demonios hiciste?, preguntó, con esa voz arrogante que me picaba los dientes. El olor a whisky caro y desesperación emanaba de él como colonia mezclada con sudor de resaca, y sus ojos tenían esa mirada salvaje que se pone cuando la comodidad de su mundo de repente se derrumba a su alrededor. No respondí. Me quedé allí parada en la puerta, con mi vaso de bourbon en la mano, viéndolo retorcerse como un pez en el anzuelo. El silencio se extendió entre nosotros como una goma elástica a punto de romperse, y prácticamente podía ver cómo le daba vueltas la cabeza mientras intentaba entender por qué no me apresuraba a explicarme o defender mis acciones. Después de años de ser el yerno complaciente que siempre tenía una explicación preparada para cada inconveniente que le causaba a la familia Fletcher, mi silencio probablemente era más inquietante que si hubiera empezado a gritar. Ryan se movía incómodo, cambiando de un pie a otro, sus elegantes zapatos italianos de cuero hacían pequeños ruidos al rozar mi porche de cemento. Llevaba uno de esos trajes que cuestan más que el salario mensual de la mayoría de la gente, de esos que gritan, tengo dinero, pero no sé qué hacer con él, lo cual, considerando su fuente de financiación, era más acertado de lo que probablemente creía. Están enloqueciendo ahí dentro, dijo, con la voz cada vez más aguda y tensa. El local dice que algunos pagos fueron revertidos. La cuenta platino de papá fue rebotada en el bar cuando intentó invitar a otra ronda a sus compañeros de la Facultad de Derecho. La línea de crédito de mamá se congeló justo cuando intentaba mejorar el servicio de champán a algo aún más ridículo de lo que ya tenían. La florista llama por el anticipo del mes que viene, el club de campo pregunta por los cargos por retraso, y todos dicen que los saboteaste. Di un sorbo lento a mi bourbon, saboreando el ardor y el momento. La imagen mental de la tarjeta platino de Harold siendo rechazada en su propia fiesta de aniversario era casi insoportable. Podía imaginarme su rostro, ese tono morado particular en el que se ponía cuando las cosas no salían según sus planes, mientras el camarero le informaba amablemente que su pago había sido rechazado. La vergüenza, la búsqueda afanosa de métodos de pago alternativos, las explicaciones susurradas a sus colegas de la Facultad de Derecho sobre problemas bancarios temporales, y la congelación de la línea de crédito de Margaret a mitad de la transacción, todo era simplemente hermoso. La vi allí de pie con el coordinador del evento, probablemente intentando añadir aún más lujo innecesario a una celebración ya de por sí desmesurada, cuando de repente su varita mágica financiera dejó de funcionar. La confusión, los múltiples intentos de procesar el pago, la incipiente comprensión de que algo iba muy mal con su castillo de naipes financiero. Te arrepentirás de esto, dijo Ryan, intentando recuperar algo de esa autoridad de la familia Fletcher que tan eficazmente me había manipulado durante años. Tu familia. Así no es como se trata la familia. Mamá y papá han sido muy generosos contigo desde que te casaste con Olivia, y así es como les pagas. La ironía era tan grande que podría haberla cortado con un cuchillo de mantequilla y haberla servido como aperitivo. Allí estaba un tipo que llevaba años viviendo de mi apoyo económico indirecto, sermoneándome sobre lealtad familiar desde el porche de la casa que yo había estado manteniendo con mis subsidios para el estilo de vida de sus padres. Los generosos padres a los que se refería acababan de hacer que los guardias de seguridad me echaran de una fiesta, llamándome mendigo en un evento que yo había financiado por completo.
Finalmente hablé, con una voz tranquila y mesurada que pareció desconcertarlo más que gritarle. No, dije, tomando otro sorbo de bourbon y dejando la palabra flotando en el aire como humo. Simplemente dejé de pagar por quienes me tratan como basura. La simple verdad de esa afirmación lo golpeó como un puñetazo. Pude verlo en sus ojos. El momento en que se dio cuenta de que todas esas emergencias familiares y dificultades financieras temporales que habían requerido mi ayuda a lo largo de los años podrían no haber sido tan temporales como decían. El momento en que se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, su familia había estado tratando a su yerno como un cajero automático andante en lugar de como un ser humano. Los ojos de Ryan brillaron con algo que podría haber sido comprensión o tal vez solo miedo por lo que esto significaba para su cómoda vida. Intentó fanfarronear, inflando el pecho como un gallo en un gallinero. Te arrepentirás de esto, repitió, pero la convicción ya se le escapaba de la voz como el aire de una rueda pinchada. ¿Tu familia, Alex? La familia no se hace esto. Terminé mi bourbon de un trago suave, sintiendo el calor extenderse por mi pecho y dándome el valor para decir lo que debería haber dicho hace años. La familia no echa a nadie de una fiesta que ha pagado, respondí con calma, y luego le cerré la puerta en las narices con la misma firmeza con la que cerraría todas esas ventanas de transferencias bancarias a primera hora de la noche. A la mañana siguiente, me desperté con la claridad que suele venir tras una noche de sueño reparador y una revelación muy mala sobre tus decisiones vitales. Tenía la cabeza sorprendentemente despejada considerando el bourbon que había tomado la noche anterior, pero claro, nada te despeja tanto como darte cuenta de que te han tomado por tonto durante casi una década. Me preparé un café, de esos fuertes que podrían despertar a los muertos, y decidí que era hora de analizar a fondo hasta qué punto era este agujero financiero. Abrí mi portátil y abrí lo que me gusta llamar mi archivo financiero, básicamente, todos los extractos bancarios, registros de transferencias y recibos que había acumulado durante los últimos 10 años. Sí, ya sé que llevar 10 años de registros financieros me hace parecer un contador o alguien con serios problemas de confianza, pero resulta que ser paranoico con el dinero es bastante inteligente cuando te casas con una familia que trata tu cuenta bancaria como su fondo de emergencia personal. Lo que encontré al empezar a rebuscar entre esos registros fue una historia más horrible que un maratón de telerrealidad y el doble de deprimente. Fue como leer la biografía financiera del hombre más crédulo del mundo, protagonizada por mí como el tipo que nunca conoció una historia triste a la que no pudiera tirarle el dinero. Cada PDF que abría, cada hoja de cálculo que revisaba, revelaba un nuevo capítulo en lo que empezaba a considerar la guía perfecta para idiotas sobre cómo ser el cajero automático personal de alguien. Las primeras entradas databan de tan solo 6 meses después de que Olivia y yo nos casáramos, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta de que algo andaba muy mal con la relación de la familia Fletcher con el dinero. La primera emergencia de Harold fueron lo que él llamaba pérdidas temporales en el negocio, que requirieron una inyección inmediata de $15,000 para mantener su bufete a flote. Siendo el nuevo yerno tan servicial, firmé el cheque sin hacer demasiadas preguntas, pensando que los abogados de éxito a veces pasan por momentos difíciles y que la familia debía ayudarse mutuamente. Excepto que esto es lo que descubrí al comparar esas fechas con una investigación en línea. El bufete de abogados de Harold no estaba pasando por un mal momento. Lo que sí estaba pasando era su problema con el juego, en concreto su tendencia a apostar a caballos que, al parecer, tenían el instinto de carreras de una tortuga artrítica. Las pérdidas comerciales eran, en realidad, deudas de póker y pérdidas en las pistas que él había logrado disfrazar de reveses profesionales. En esencia, yo había financiado la ludopatía de Harold mientras él la presentaba como una crisis profesional temporal. Las emergencias financieras de Margaret eran igual de ingeniosas en su engaño. A lo largo de los años, había cubierto lo que ella llamaba sobrecostos con tarjetas de crédito que sumaban más de $85,000, siempre bajo el pretexto de obras de caridad u obligaciones sociales que habían excedido inesperadamente el presupuesto. Resulta que la definición de Margaret de obras de caridad incluía ir de compras a boutiques de lujo donde compraba ropa de diseñador para galas benéficas y luego, por alguna razón, se olvidaba de devolverla después de los eventos. Sus obligaciones sociales incluían retiros de spa, vacaciones de lujo y suficientes joyas para llenar una pequeña tienda Tiffany's, todo comprado con tarjetas de crédito que, por alguna razón, siempre parecían alcanzar el límite justo cuando necesitaba hacer un pago. La situación de Ryan fue particularmente irritante porque, de hecho, creí en el potencial del chico durante apenas 5 minutos.
3 años atrás, me había presentado un brillante plan de negocios para abrir una cafetería artesanal en la zona de moda del centro. Contaba con estudios de mercado, proyecciones financieras y una pasión por el café tan genuina que me hizo pensar que tal vez había heredado algo de sentido comercial de la herencia genética de Fletcher. Le había adelantado $45,000 para los costos iniciales, el equipo y el alquiler del primer año de lo que él afirmaba era la ubicación perfecta. Resultó que el plan de negocios de Ryan tenía tanta sustancia como el algodón de azúcar en una tormenta. La cafetería artesanal duró exactamente 4 meses antes de cerrar debido a lo que Ryan llamó fuerzas del mercado fuera de nuestro control. En realidad, las fuerzas del mercado eran la total incapacidad de Ryan para presentarse al trabajo con regularidad, su tendencia a regalar bebidas a sus amigos y su creencia de que dirigir un negocio consistía principalmente en pasar el rato y lucir bien mientras otros hacían el trabajo. Los $45,000 habían financiado básicamente el experimento de 4 meses de Ryan como dueño de un café. Con un salario incluido, se pagó a sí mismo el privilegio de llevar su propio negocio a la ruina. Pero la verdadera obra maestra de la manipulación financiera le pertenecía a mi querida esposa, Olivia. Sus tratamientos para recuperarse del estrés habían sido un gasto constante durante los últimos 3 años, supuestamente necesarios para controlar la ansiedad que, según ella, le causaba su exigente trabajo en marketing. Estos tratamientos incluían estancias mensuales en retiros de bienestar de lujo, sesiones privadas de terapia con consejeros que cobraban más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un día, y métodos de sanación alternativos que parecían inventados por alguien con un título en escritura creativa y una imaginación desbordante. Había estado financiando la recuperación del estrés de Olivia con unos $4,000 al mes, pensando que la salud mental era importante y que si estos tratamientos la ayudaban a lidiar con la presión laboral, era dinero bien invertido. Sin embargo, al revisar los registros de los retiros y las facturas de las terapias, me di cuenta de algo interesante. La mayoría de estas sesiones coincidían con fines de semana en los que yo estaba fuera de la ciudad por negocios. Los retiros de bienestar de lujo eran en realidad resorts de lujo donde Olivia había estado tomando lo que parecían ser vacaciones en solitario disfrazadas de necesidades médicas. Cada vez que alguno de ellos acudía a mí con una emergencia, usaban el mismo manual psicológico. Primero, las lágrimas. Siempre lloro, porque nada desarma tanto a una persona razonable como ver a un familiar derrumbarse emocionalmente. Luego vino la explicación de que esta crisis en particular no era culpa suya, sino resultado de circunstancias ajenas a su voluntad. Finalmente, llegó la frase mágica que siempre me había abierto la cartera. Eres el único con quien podemos contar. Había escuchado esas palabras tantas veces a lo largo de los años que se habían convertido en un detonante pavloviano que me impulsaba a echar mano de mi chequera. Eres el único con quien podemos contar, Alex. Eres el único que realmente lo entiende, Alex. Eres el único que puede ayudarnos a superar esto, Alex. Lo que confundí con respeto y confianza era en realidad algo mucho más calculado. Habían descubierto exactamente qué botones presionar para hacerme sentir importante y necesaria, a la vez que me hacían sentir culpable por siquiera cuestionar sus peticiones. El total de mi gira de generosidad de una década fue asombroso. Entre las deudas de juego de Harold disfrazadas de pérdidas comerciales, la adicción a las compras de Margaret disfrazada de obras benéficas, los sueños empresariales fallidos de Ryan y las vacaciones de lujo de Olivia disfrazadas de tratamiento de salud mental, había desperdiciado más de $400,000 en emergencias familiares y asistencia temporal que resultó no ser ni temporal ni necesaria. Por $100,000, eso es una casa. Es una casa muy bonita en un buen barrio, o una casa decente con suficiente espacio para un par de autos de lujo. En cambio, básicamente compré una década en la que me trataron como una solución financiera conveniente en lugar de como un miembro de la familia, lo que culminó con que me llamaran mendigo y me echaran de una fiesta que había financiado por completo. Al ver esas cifras en la pantalla de mi portátil, sentí algo que no había experimentado en años. Una ira justificada, mezclada con la certeza absoluta de haber tomado la decisión correcta la noche anterior. Después de mirar esos informes financieros condenatorios hasta que sentí que me habían arenado los ojos, comprendí que saber cuánto dinero había perdido era solo la mitad de la batalla. Lo que realmente necesitaba era entender con quién había estado tratando todos estos años, porque mi percepción de la situación financiera de la familia Fletcher había sido tan precisa como el pronóstico del tiempo en un tornado.
Era hora de recurrir a los profesionales, y por suerte, conocía al profesional perfecto para el trabajo. Marcus Lee había sido mi asesor para investigaciones de fraude corporativo cuando trabajaba como consultor para empresas medianas que de repente descubrieron que sus libros contables tenían más agujeros que un queso suizo. Marcus era el tipo de investigador privado capaz de encontrar trapos sucios a un santo y mantenerlos en contacto con una red de contactos que abarcaba desde empleados de juzgados hasta gerentes de banco, e incluso ese tipo en cada ciudad que, de alguna manera, sabe lo que hacen todos. También era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente, principalmente porque nunca me había pedido dinero, nunca me había necesitado un favor y tenía la estricta política de ocuparse de sus propios asuntos a menos que alguien le pagara por ocuparse de los suyos. Llamé a Marcus desde la cocina mientras tomaba mi tercera taza de café e intentaba asimilar que, al parecer, había estado viviendo en una especie de fantasía financiera durante casi una década. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz grave respondiera con su saludo habitual. Investigaciones Marcus Lee, encontramos lo que no quieres que encuentren. Marcus, soy Alex Carter, dije, yendo directo al grano porque la charla trivial se me hacía imposible cuando toda mi comprensión de mi vida familiar acababa de dar un vuelco y se tambaleaba como una bola de nieve. Necesito la verificación de antecedentes de 4 personas, y la necesito para ayer. Marcus no preguntó por qué, no bromeó sobre problemas domésticos, ni siquiera dudó en responder. Eso era lo que me encantaba de él. Entendía que cuando alguien llamaba pidiendo investigaciones sobre sus familiares, probablemente no lo hacía por diversión. Nombres e información básica, dijo simplemente, y ya podía oírlo sacando cualquier formulario digital que usara para revolucionar la vida de la gente. Margaret Fletcher, 68 años, apellido de soltera Whitmore. Harold Fletcher, 71 años, abogado. Ryan Fletcher, 32 años, actualmente desempleado, pero afirma ser empresario. Y Olivia Carter Fletcher, de 34 años, mi esposa. Esa última parte me supo amarga, como si estuviera admitiendo que llevaba 10 años casado con un desconocido. ¿Hasta dónde quieres que llegue?, preguntó Marcus, y pude oír el tecleo de fondo mientras iniciaba el mágico proceso que usaba para escudriñar las finanzas de la gente. Tan profundo como la fosa de las Marianas, respondí. Activos, deudas, historial crediticio, propiedad, negocios, cualquier cosa que muestre su verdadera situación financiera. Quiero saber si realmente están pasando apuros o si han estado estafando a su yerno favorito desde hace mucho tiempo. Marcus rió entre dientes, un sonido como el de la grava en una hormigonera. Drama económico familiar. Mi segundo caso favorito, justo después de las investigaciones de infidelidad. Dame 48 horas y tendré todo menos sus boletas de calificaciones del jardín de infancia. Fiel a su palabra, Marcus me devolvió la llamada exactamente 47 horas y 23 minutos después. Lo sé porque había estado mirando el reloj como un hombre esperando los resultados de una prueba que confirmaran que tenía una intoxicación alimentaria leve o un caso terminal de estar casado con parásitos financieros. Cuando sonó mi teléfono con su número, contesté antes de que terminara el primer tono. ¿Estás sentado?, preguntó Marcus sin preámbulos, lo cual nunca era buena señal viniendo de alguien que se ganaba la vida descubriendo verdades incómodas. ¿Debería estarlo?, pregunté, aunque ya me estaba sentando en la silla del escritorio, preparándome para la bomba que estuviera a punto de soltar. Empecemos con las buenas noticias, dijo Marcus, y pude oír el movimiento de papeles de fondo. Margaret y Harold Fletcher no están en la ruina. De hecho, están muy lejos de estarlo. Mi patrimonio neto combinado asciende a poco menos de $2 millones. Sentí que mi taza de café se me resbalaba de las manos y golpeaba el escritorio con un golpe seco. ¿2 millones? Pero Harold dijo que su bufete estaba pasando apuros y Margaret siempre habla de lo escaso que está de dinero. El bufete de Harold no está pasando apuros. Prácticamente está imprimiendo dinero, interrumpió Marcus. El hombre tiene 3 propiedades pagadas, incluyendo una casa de vacaciones en Martha's Vineyard que vale más que los fondos de jubilación de la mayoría de la gente. Margaret tiene cuentas de inversión que harían llorar de envidia a cualquier gestor de fondos de cobertura. Su casa. Pagada por completo hace 2 años. Los coches. La membresía del club de campo. El estilo de vida de lujo. Pueden permitírselo todo sin ningún esfuerzo. Me daba vueltas la cabeza como si me acabaran de dar un golpe bajo con un estado financiero.
¿Y Ryan? Por favor, dime que al menos uno de ellos esté pasando apuros. Marcus se rió, pero no fue una risa alegre. Ryan tiene activos líquidos por encima de los $200.000 en varias cuentas, además de un fondo fiduciario que se constituyó cuando cumplió 30 años y que vale otros $300.000. ¿El deportivo que conduce? Lo pagó en efectivo. ¿El apartamento en la zona de moda del centro? Es el único dueño. Lo compró con dinero de un fideicomiso hace 3 años. Pero me pidió dinero para empezar su cafetería. Dije semanalmente, sintiéndome como si estuviera discutiendo con las matemáticas y perdiendo por mucho. La cafetería que nunca tuvo intención de dirigir en serio, respondió Marcus. Según el registro comercial y las declaraciones de impuestos, siempre se suponía que sería una deducción de impuestos. Probablemente ganó dinero con el trato considerando la depreciación y las deducciones por pérdidas comerciales. Los golpes no paraban de llegar. ¿Y Olivia?, pregunté, aunque a estas alturas estaba bastante seguro de que no quería saber la respuesta. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, dijo Marcus, y su tono sugería que, interesante, era. En el lenguaje de los investigadores, esta parte no te va a gustar. Tu esposa ha estado transfiriendo cantidades significativas de dinero de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal con su apellido de soltera. Estamos hablando de transferencias regulares durante los últimos 18 meses, por un total de poco más de $150.000. Sentí un frío en el estómago como si me hubiera tragado un puñado de cubitos de hielo. ¿Una cuenta personal? ¿Qué clase de cuenta personal? De esas que no están a tu nombre y que probablemente no sabes que existen, dijo Marcus con suavidad. La abrió en otro banco. Usa su apellido de soltera y ha estado moviendo dinero allí sistemáticamente en cantidades lo suficientemente pequeñas como para evitar que se activen los requisitos de declaración automática. Técnicamente no es ilegal, ya que tiene acceso a la cuenta conjunta, pero sin duda es muy sospechoso. ¿Sospechoso en qué sentido?, pregunté, aunque empezaba a tener una idea bastante clara de lo sospechoso que era. Como si tal vez estuviera planeando un futuro que no te incluye, dijo Marcus sin rodeos. El momento de las transferencias, las cantidades, el secretismo. Todo tenía todas las características de alguien que estaba acumulando ahorros para una estrategia de salida rápida. Me quedé en silencio un buen rato, asimilando el hecho de que no solo mis suegros me habían estado estafando sistemáticamente durante años, sino que mi propia esposa, al parecer, se estaba preparando para irse con una parte importante de mi dinero. La traición fue tan completa, tan minuciosa, que casi tenía un aire artístico, como si alguien hubiera convertido el maltrato familiar en una forma de arte. Envíame todo, dije finalmente. Todos los documentos, todos los registros financieros, todas las pruebas que hayas encontrado. Creo que es hora de hablar con mi abogado. Ya compilado y listo para enviar, respondió Marcus. ¿Y Alex? Lo siento, amigo, esta no es la clase de noticias que uno quiere recibir sobre su familia. Después de colgar, me quedé en mi oficina mirando la pantalla del ordenador, esperando a que llegara el correo de Marcus y preguntándome cómo había logrado pasar 10 años de mi vida tan equivocado sobre mis seres queridos. El correo electrónico de Marcus llegó como una bomba digital, cargada con pruebas suficientes para destruir lo que me quedaba de fe en la humanidad. El archivo adjunto contenía más trapos sucios que una investigación del Congreso, y mientras revisaba extractos bancarios, registros de propiedades y carteras de inversión que pondrían celoso a Warren Buffett, sentí esa familiar sensación de ardor en el pecho que surge al darme cuenta de que te han engañado personas que deberían haber estado de tu lado. Pero aquí está la cuestión de que tu familia te engañe. En algún momento, el impacto desaparece y es reemplazado por algo mucho más peligroso. Una rabia fría y calculadora mezclada con una buena dosis de, a ver qué les parece cuando cambien las tornas. Pasé 10 años siendo el buen tipo, el yerno complaciente, el cajero automático ambulante que nunca hacía demasiadas preguntas. ¿Y qué? El cajero automático estaba oficialmente fuera de servicio, y era hora de empezar a cobrar intereses por todos esos préstamos que había estado repartiendo como caramelos de Halloween. Tomé el teléfono y marqué el número directo de Clara Jensen. Clara había sido mi abogada durante los últimos 5 años, llevándose todo, desde contratos comerciales hasta transacciones inmobiliarias, y tenía la agudeza legal que podía encontrar lagunas legales en los 10 mandamientos si le pagabas lo suficiente.
Y lo más importante, tenía una tolerancia cero con quienes intentaban estafar a sus clientes. Y presentía que este caso en particular le iba a resultar muy entretenido. Alex, ¿por qué llamas un sábado por la mañana?, respondió Clara, con ese tono ligeramente divertido que usaba cuando sospechaba que alguien estaba a punto de hacerle el fin de semana más interesante de lo que había planeado. Necesito que redactes unos contratos de préstamo retroactivos, dije sin más preámbulos. Porque cuando se trata de abogados, el tiempo es oro y la charla intrascendente es un lujo que se paga por minuto. Todo regalo económico que les he dado a mis suegros durante la última década debe reclasificarse como préstamos, con tasas de interés comerciales. Casi podía oír cómo la mente legal de Clara se ponía a trabajar a toda máquina. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Total con intereses, pregunté, abriendo la hoja de cálculo en la que había estado trabajando desde la bomba de Marcus. $412.000. Clara silbó bajo, un sonido como el de una llanta pinchada. Eso va a causar pánico en algunos enseguida. ¿Cuál es la historia? Le conté la versión abreviada de mi educación financiera de las últimas 48 horas. La humillación de la fiesta de aniversario, el descubrimiento del patrimonio neto real de la familia Fletcher y la revelación de que mi esposa había estado moviendo nuestro dinero discretamente a una cuenta secreta, como si estuviera planeando su propio plan de evacuación financiera personal. Para cuando terminé, Clara estaba haciendo esos ruiditos descomunales que hacen los abogados cuando calculan mentalmente las horas facturables y planean estrategias legales que enorgullecerían a Sanzu. Esto es hermoso, dijo finalmente, y pude percibir la alegría en su voz que produce poder destruir legalmente a quienes sin duda lo merecen. Podemos reclasificar esos pagos como préstamos sin problema. El hecho de que nunca firmaran documentos formales de préstamo nos beneficia. Podemos establecer los términos retroactivamente, y dado que aceptaron el dinero, están sujetos a las condiciones que establezcamos. ¿De qué condiciones estamos hablando?, pregunté, reclinándome en la silla y sintiéndome más optimista que en días. Bueno, como se trataba de préstamos de emergencia para personas con solvencia cuestionable, diría que estamos hablando de tasas comerciales más una prima de riesgo. Calcula un 12% anual, compuesto, retroactivo a las fechas de pago originales, más cargos por mora, porque, siendo sinceros, ninguno ha realizado ningún pago del capital. Empezaba a comprender por qué Clara tenía tan mala reputación en el ámbito legal. Podía usar el derecho contractual como arma de maneras que harían llorar de admiración a los torturadores medievales. Quiero 2 juegos de documentos. Continué, pensando a toda velocidad en las posibilidades. Una para las condiciones de pago si quieren ser amables, y otra para la ruptura inmediata de todos los vínculos financieros si no lo hacen. De todas formas, ya no quiero ser su banco personal. Inteligente. Clara estuvo de acuerdo. La opción de reembolso les da la oportunidad de reconocer lo que han hecho y enmendarlo, aunque les lleve años. La opción de rescisión los libera, pero les permite conservar lo que ya han tomado, lo cual podría ser más atractivo que enfrentar una demanda. Y si no eligen ninguna opción, la risa de Clara fue como el sonido de un tiburón oliendo sangre en el agua. Luego iremos a juicio con acusaciones de fraude. Y considerando lo que me ha contado sobre su situación financiera real en comparación con lo que afirmaron, tenemos un caso bastante sólido de tergiversación intencional y enriquecimiento injusto. Pasamos la siguiente hora repasando los detalles, estructurando los contratos de préstamo para que fueran lo más seguros posible legalmente, sin dejar de ofrecer a la familia Fletcher una salida que no implicara la ruina financiera total. Clara estaba en su salsa, creando un lenguaje a la vez generoso y aterrador, como si le ofreciera a alguien la opción de un salvavidas o un bloque de concreto mientras se mantiene a flote. También voy a preparar un expediente de pruebas, dijo Clara al finalizar la llamada. Registros bancarios, documentos de propiedad, los hallazgos de la investigación de Marcus y esas grabaciones que mencionaste. Si esto llega a los tribunales, quiero poder demostrar que te engañaron sistemáticamente sobre su situación financiera mientras te quitaban el dinero con engaños. Las grabaciones a las que se refería eran una prueba particularmente valiosa que Marcus había descubierto durante su investigación. Al parecer, Harold tenía la costumbre de presumir de sus finanzas en el bar del club de campo, y uno de los contactos de Marcus había conseguido captar algunas citas selectas sobre cómo desangrar la gallina de los huevos de oro y mantener su cajero automático personal lleno de agradecimiento justo para que el dinero siguiera fluyendo.
El hombre había estado bromeando sobre estafarme mientras bebía vino que yo había pagado sin saberlo. ¿Cuánto tardaríamos en entregarles los documentos?, pregunté, sintiéndome como un general planeando una campaña militar contra un enemigo que llevaba años operando tras mis líneas. Dame 72 horas, respondió Clara. Quiero que estos acuerdos sean absolutamente irrefutables antes de que les lancemos esta bomba. Cuando reciban estos documentos, quiero que sus únicas opciones sean cumplir o rendirse. Después de colgar con Clara, me quedé en mi oficina sintiéndome como si acabara de preparar una guerra muy personal. La familia Fletcher llevaba una década tratándome como su recurso financiero privado, y ahora estaban a punto de descubrir qué ocurre cuando ese recurso decide empezar a cobrar precios de mercado por sus servicios. Lo mejor era que todo lo que hacía era completamente legal y totalmente justo. Simplemente pedía que me devolvieran el dinero que les había prestado, con las mismas condiciones que cualquier banco cobraría por préstamos sin aval a personas con hábitos financieros cuestionables. Abrí mi portátil y empecé a tomar notas para Clara, documentando cada conversación que recordaba sobre las supuestas dificultades financieras de la familia Fletcher, cada súplica entre lágrimas de ayuda de emergencia, cada promesa de que esta sería la última vez que necesitarían ayuda. Era como escribir la biografía de mi propia ingenuidad, pero también estaba creando un expediente que les dificultaría mucho afirmar que no me habían engañado sobre su verdadera situación financiera. Mientras trabajaba, me encontré deseando que llegara la mañana del lunes, cuando Clara iniciaría el proceso legal que obligaría a la familia Fletcher a afrontar las consecuencias de su engaño financiero de una década. Habían convertido el maltrato hacia mí en una forma de arte, y ahora era el momento de que el artista se reuniera con sus críticos. La mañana del sábado llegó con esa claridad nítida que te hace sentir que el universo finalmente está a tu favor. Pasé la semana observando a Clara ejercer su magia legal, transformando mi década de generosidad financiera en una montaña de documentos que harían llorar de admiración profesional a cualquier persona. Los contratos de préstamo eran obras de arte, legalmente infalibles, matemáticamente precisos y escritos con un lenguaje tan claro que ni siquiera Harold podía alegar que no entendía los términos. Conduje hasta la mansión Fletcher en mi Honda Civic, que de repente me pareció menos una vergüenza y más un símbolo de mi buen juicio financiero. No me pasó desapercibido el contraste entre mi modesto coche y la extensa finca que, sin saberlo, había ayudado a mantener a lo largo de los años. La entrada circular, los jardines impecablemente cuidados, la fuente que probablemente costaba más que los coches de la mayoría, todo ello pagado por quienes, de alguna manera, me habían convencido de que tenían dificultades económicas. La mansión parecía exactamente lo que era, el hogar de personas que nunca habían tenido problemas económicos, pero que se habían vuelto muy hábiles fingiendo tenerlos cuando les convenía. La fachada de ladrillo, las paredes cubiertas de hiedra, el camino de piedra importada. Todo denotaba adinerados y ricos, lo que hacía que su década de historias tristes fuera aún más insultante en retrospectiva. No me molesté en tocar el timbre. Después de 10 años de matrimonio con su hija e innumerables emergencias familiares que requirieron mi intervención financiera inmediata, pensé que me había ganado el derecho a entrar en su casa sin avisar. Además, no era una visita social. Era una reunión de negocios, y estaba a punto de presentarles unos términos comerciales nuevos que harían su sábado mucho más interesante de lo que habían planeado. La puerta principal estaba abierta, porque a la gente rica que vive en barrios cerrados al parecer no le preocupan los allanamientos, aunque probablemente deberían haberse preocupado más por los allanamientos de sus yernos. Caminé por el vestíbulo de mármol, pasé junto a la lámpara de araña de cristal que podría haber financiado una pequeña universidad, y seguí el sonido de las voces hasta la sala de estar donde la familia Fletcher, al parecer, celebraba su sesión semanal de estrategia sobre cómo mantener su estilo de vida. Con la suficiente simpatía como para que el dinero siguiera fluyendo. Todos estaban allí, dispuestos como actores de una obra de teatro sobre gente adinerada que finge tener problemas. Harold estaba en su sillón de cuero, que probablemente costaba más que mi sueldo mensual, leyendo el Wall Street Journal y con la pinta de un abogado exitoso que, sin duda, no necesitaba el dinero de nadie para mantener su nivel de vida. Margaret estaba en el sofá tapizado de seda, hojeando lo que parecía una revista de viajes de lujo, probablemente planeando sus próximas vacaciones a un lugar exótico y caro. Ryan estaba despatarrado en el sillón de la esquina, revisando su teléfono con la misma atención que quien revisa su cartera de inversiones, o tal vez simplemente mirando fotos de coches deportivos que sí podía permitirse, pero que prefería que otros le compraran.
Y luego estaba Olivia, mi querida esposa, sentada con las piernas cruzadas y una expresión que sugería que aún intentaba encontrar la manera de convertir los recientes problemas financieros en algo que, de alguna manera, era culpa mía. Levantó la vista cuando entré, y pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que esta no iba a ser una de nuestras reuniones familiares habituales, donde todos fingían que todo estaba bien mientras planeaban en secreto su próxima emergencia financiera. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, lo cual era perfecto porque estaba a punto de servirles una comida que iba a requerir un buen corte. Caminé hasta el centro de la habitación. Dejé mi maletín sobre la mesa de centro antigua que probablemente costaba más que los coches de algunos, y lo abrí con la solemnidad de quien está a punto de cambiar los términos del compromiso para siempre. Buenos días, familia, dije, sacando las carpetas manila que Clara había preparado con el cuidado de quien elabora munición legal. Espero que todos estén teniendo un fin de semana relajante, porque necesitamos charlar un poco sobre nuestros asuntos financieros. Dejé caer las carpetas en la mesa de centro con tanta fuerza que resonaron contra la costosa madera, y el sonido pareció resonar por la habitación como un disparo. Un montón de ojos las miraban como si contuvieran billetes de lotería o sentencias de muerte, que, según su elección, podrían ser ciertas en ambos casos. Tienes 3 opciones, dije con una voz tranquila y profesional que sabía que sería más inquietante que si hubiera empezado a gritar. Años de negociaciones me habían enseñado que las amenazas más efectivas se lanzan con el mismo tono que se usa para hablar del tiempo. Abrí la primera carpeta y extendí los documentos sobre la mesa como un croupier repartiendo las cartas en la partida de póker más cara del mundo. Opción 1. Firmar estos contratos de préstamo y pagar cada centavo en los próximos 5 años. Con intereses calculados a tasas comerciales más una prima de riesgo para prestatarios con prácticas de divulgación, digamos, cuestionables. La cara de Harold ya empezaba a adquirir ese tono morado que indicaba que su presión arterial se disparaba, pero aún no había terminado mi presentación. Abrí la segunda carpeta y preparé otro conjunto de documentos. Opción 2. Cortamos todas las conexiones financieras permanentemente. Conservas lo que ya has tomado. Lo considero una experiencia de aprendizaje sobre la importancia de la verificación de antecedentes familiares y no volvemos a hablar de dinero. Margaret dejó escapar un pequeño jadeo, como si alguien le acabara de decir que le habían revocado la membresía del club de campo, pero yo estaba guardando lo mejor para el final. Abrí la tercera carpeta y saqué el expediente de pruebas que Marcus había recopilado, junto con las grabaciones de audio que Harold tan amablemente había proporcionado durante sus fanfarronadas en el bar del club de campo. Opción 3. Enfrentar una demanda por fraude financiero, tergiversación intencional y enriquecimiento injusto, respaldada por pruebas suficientes para que este caso fuera material de estudio para facultades de derecho, especializadas en delitos financieros familiares. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler sobre la alfombra persa, que probablemente costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. El periódico de Harold se arrugó en sus manos como si intentara estrangularlo. La revista de viajes de Margaret se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Y la pantalla del teléfono de Ryan se apagó al olvidarse de seguir revisando la fantasía financiera que había estado acariciando. Pero fue Olivia quien rompió el silencio, intentando usar ese tono dulce y razonable que había perfeccionado con los años para manejar situaciones difíciles. Alex, cariño, creo que estás exagerando con lo que pasó en la fiesta de aniversario. Podemos resolver esto como adultos sin todos estos documentos legales dramáticos. Ahí fue cuando me saqué mi as en la manga. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de audio y le di al play a los grandes éxitos de Harold de sus confesiones en el club de campo. Su voz llenó la habitación, un poco arrastrada por el whisky caro, pero perfectamente clara en su contenido. La clave está en mantener nuestro cajero automático personal lleno de agradecimiento justo para que el dinero siga fluyendo. Alex está tan ansioso por ayudar a la familia que nunca hace las preguntas adecuadas sobre si realmente necesitamos la ayuda. La grabación continuó con la risa de Harold y las risitas alentadoras de su amigo mientras me describía como útil pero socialmente torpe, y explicaba lo fácil que era desangrar a la gallina de los huevos de oro sin que él se diera cuenta. La voz de Margaret se unió en un momento dado, añadiendo su propio comentario sobre mi excesiva generosidad y cómo habían aprendido a calcular sus urgencias financieras para el máximo impacto emocional. Harold palideció tan rápido que pensé que se iba a desmayar,
Y Margaret parecía como si alguien le acabara de informar que todo su círculo social llevaba años hablando mal de ella a sus espaldas. Ryan se quedó boquiabierto como un pez jadeando. Y la expresión serena de Olivia se transformó en algo que parecía miedo genuino por primera vez desde que la conocía. Así que, dije, cerrando la aplicación de audio y guardando el teléfono en el bolsillo con la satisfacción de quien acaba de jugar una escalera real. ¿Qué opción te parece más atractiva? El silencio que siguió a mi pregunta quedó suspendido en el aire como el humo de una explosión financiera. Y prácticamente podía ver cómo giraban sus cabezas mientras intentaban procesar el hecho de que su tren de la fortuna de una década no solo se había descarrilado, sino que ahora estaba envuelto en llamas. Harold parecía como si alguien le acabara de informar que su club de campo se había convertido en un albergue para personas sin hogar. Margaret parecía estar atravesando una especie de crisis existencial sobre su lugar en la jerarquía social, y Ryan miraba los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en jeroglíficos antiguos. Pero fue Olivia quien se recuperó primero, lo que no debería haberme sorprendido, considerando que, al parecer, llevaba meses planeando su estrategia de salida mientras yo ignoraba que mi matrimonio se había convertido en una operación de extracción financiera a largo plazo. Enderezó los hombros, esbozó esa sonrisa que usaba cuando estaba a punto de intentar manipular a alguien para que hiciera algo que definitivamente no debía hacer, y se lanzó a lo que estoy bastante seguro de que creía que iba a ser una clase magistral de control de daños. Alex, cariño. Creo que todos deberíamos tomar distancia, dijo con ese tono meloso que una vez me hizo pensar que de verdad le importaba mi opinión. Toda esta situación se ha desproporcionado. Sí, quizá hubo algunos malentendidos sobre la situación financiera de nuestra familia, pero eso no es motivo para convertir esto en una guerra legal. Me quedé allí parado y la dejé hablar, fascinado por la audacia de alguien que intentaba convertir un fraude financiero sistemático en un malentendido. Era como ver a un mago intentando hacer desaparecer un elefante cuando todos en el público podían verlo. Claramente allí, a plena vista. Solo que el elefante estaba hecho de extractos bancarios y el truco de magia era una década de mentiras. Harold por fin recuperó la voz, aunque le salió más como un graznido que como su habitual estruendo en el juzgado. Esto es chantaje, consiguió decir, agitando una mano temblorosa hacia los documentos del préstamo como si estuvieran contaminados con algo contagioso. No se pueden convertir regalos en préstamos retroactivamente. Así no funciona la ley. Tuve que reconocerle el mérito por intentar salirse con la suya con un farol, ya que tenía un par de doses contra mi escalera real, pero Clara me había preparado precisamente para este argumento. En realidad, Harold, así es exactamente como funciona la ley cuando los regalos se obtuvieron falseando la necesidad económica. Cuando le dices a alguien que tienes dificultades económicas con un patrimonio neto de $2 millones y te dan dinero basándose en esa información falsa, se llama fraude. Los préstamos retroactivos son, de hecho, la opción más generosa en este caso. Margaret finalmente salió de su estado catatónico y decidió probar un enfoque diferente. Alex, querido, creo que olvidas que somos familia. En familia no nos hacemos esto. Siempre hemos estado ahí para ti. Siempre te hemos recibido en casa. Siempre te hemos tratado como a nuestro propio hijo. La ironía era tan grande que podría haberlo embotellado y vendido como condimento especial. Tienes toda la razón, Margaret. En familia no se hacen esto. Una familia no pasa 10 años mintiendo sobre emergencias financieras mientras secretamente tiene suficiente dinero para comprar una pequeña isla. Una familia no llama a su yerno mendigo ni hace que lo echen de una fiesta que él mismo pagó. Y definitivamente una familia no transfiere dinero a cuentas secretas mientras planea su escape. Ese último comentario le dio a Olivia un golpe físico y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que sabía de sus ahorros. Su rostro adoptó unas 17 expresiones diferentes en 3 segundos, hasta llegar a lo que solo puedo describir como la mirada de alguien a quien acaban de pillar robando del tarro de galletas. Solo que las galletas eran los ahorros de mi vida y el tarro era nuestro matrimonio. Ryan, aparentemente convencido de que el enfoque directo no funcionaba, intentó usar la culpa. Mira, Alex, quizá no fuimos del todo sinceros sobre todo, pero nunca parecía importarte ayudar. Siempre decías que la familia era importante para ti. ¿De verdad vas a destruir nuestra relación por dinero? Lo miré fijamente un buen rato. Este hombre de 32 años, dueño de su apartamento y con un fondo fiduciario con el que la mayoría solo podría soñar,
Intentaba hacerme sentir culpable por pedirte que te devolviera el dinero que te había prestado con engaños. Ryan, viniste a mí hace 3 años llorando porque necesitabas capital para empezar tu cafetería porque estabas sin blanca y no conseguías un préstamo. Tenías $300,000 en un fideicomiso. Literalmente estafaste al esposo de tu hermana por $45,000 mientras tenías más dinero en el banco que él. La sala volvió a quedar en silencio cuando detonó esa bomba de verdad. Podía imaginarlos haciendo cálculos mentales, intentando averiguar cuánto sabía exactamente sobre su situación financiera real y lo mal que estarían si esto llegaba a juicio. Clara había investigado bien. Entre la investigación de Marcus y su investigación legal, teníamos pruebas suficientes para convertir esto en un proceso legal muy público y muy vergonzoso que probablemente acabaría como una advertencia en las columnas de asesoramiento financiero. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos 5 minutos, Harold se aclaró la garganta y habló con el tono de quien acaba de darse cuenta de que está negociando desde una posición de absoluta debilidad. ¿Cuáles son los términos de la opción 2? Abrí la segunda carpeta y extendí los acuerdos de rescisión. Separación financiera completa. Te quedas con todo lo que ya has tomado, yo deduzco las pérdidas y nunca más hablamos de dinero. Se acabaron los préstamos, los regalos y la ayuda de emergencia. De ahora en adelante, te las arreglas solo financieramente. Margaret se inclinó para leer los documentos, su rostro palideciendo con cada párrafo. Dice que cancelas todos los pagos automáticos, las garantías de las cuentas, los préstamos avalados. Todas nuestras conexiones financieras, confirmé. Los pagos excesivos de la hipoteca, las cuotas del club de campo, los salarios del personal, los alquileres de coches, las primas de seguro, todo. Si eliges esta opción, te vuelves financieramente independiente de inmediato. El pánico en sus ojos era casi cómico. Para quienes supuestamente tenían mucho dinero, parecían aterrorizados ante la idea de tener que usarlo para mantener su estilo de vida. Empezaba a comprender que sus $2 millones en patrimonio neto probablemente estaban invertidos en inversiones y propiedades a las que no podían acceder fácilmente, lo que significaba que habían estado usando mi efectivo para financiar sus lujos cotidianos mientras su propio dinero generaba ganancias en el mercado. Olivia intentó una estrategia más, extendiendo la mano con ese gesto que solía usar cuando quería algo muy caro. Alex, podemos solucionar esto. Estamos casados. Se supone que somos un equipo. No dejes que los errores de mi familia destruyan nuestra relación. Retiré la mano y la miré con la claridad que da ver finalmente a alguien como realmente es. Olivia, llevas más de 1 año transfiriendo nuestro dinero a una cuenta secreta. Planeabas dejarme mientras fingías que construíamos una vida juntos. El único error que cometió tu familia fue que nos descubrieran. 2 días después, eligieron la tercera opción, la separación financiera total, no sin antes intentar todas las tácticas de manipulación posibles. Harold llamó a mi jefe para quejarse de mi comportamiento errático. Margaret contactó con amigos en común para presentarme como alguien que estaba pasando por un momento difícil y no pensaba con claridad. Ryan incluso se presentó en mi oficina intentando convencerme de que estaba destruyendo a la familia por un malentendido. Pero las verdaderas consecuencias surgieron de una fuente inesperada. Una vez que se supo lo que realmente había estado sucediendo, y en una familia como los Fletcher, los chismes vuelan más rápido que la luz, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas de familiares de los que no había tenido noticias en años. Excepto que no eran llamadas furiosas defendiendo el honor de la familia Fletcher. Eran llamadas de disculpa. La prima de Olivia, Sarah, llamó para disculparse por todas las veces que había comentado lo afortunados que eran los Fletcher de tener un yerno tan generoso, sin darse cuenta de que yo no estaba siendo tan generoso, sino más bien engañado sistemáticamente. El hermano de Harold llamó para admitir que siempre había sospechado que algo andaba mal con las constantes emergencias financieras de Harold, pero nunca había dicho nada porque no era asunto suyo. La llamada más reveladora fue la de la hermana de Margaret, quien al parecer llevaba años albergando sospechas. Siempre me pregunté cómo podían permitirse ese estilo de vida con los ingresos de Harold, dijo. Margaret siempre fue muy vaga con sus finanzas, y Harold nunca parecía preocuparse por el dinero a pesar de sus supuestas dificultades. Sospeché que tenían algún tipo de acuerdo, pero nunca imaginé que fuera tan extenso.
Pero la llamada que realmente me abrió los ojos fue la de la exnovia de Ryan, quien al parecer se había enterado de la situación por los rumores familiares y se sintió obligada a compartir más información. Ryan solía presumir de lo fácil que era sacarte dinero, dijo. Te llamaba el cajero automático de la familia y decía que sus padres te habían enseñado a responder a historias tristes. Le parecía divertidísimo que te creyeras todas sus historias de emergencias financieras. Incluso me envió capturas de pantalla de chats grupales donde Margaret se había referido a mí como útil pero socialmente incómoda y había hablado de estrategias para que sus solicitudes tuvieran el máximo impacto emocional. Leer esos mensajes fue como ver entre bastidores una estafa de una década en la que yo había sido la víctima. Por primera vez en años, me sentí más ligera. El peso de preocuparme constantemente por los problemas financieros de los demás, el estrés de ser la solución de la familia en cada crisis, la culpa de preguntarme si estaba haciendo lo suficiente para ayudar. Todo eso había desaparecido. Había llevado la carga financiera y emocional de otros 4 adultos durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser responsable solo de mi propia vida. La familia Fletcher quedó oficialmente aislada, y a pesar de sus predicciones de fatalidad y arrepentimiento, sentí un gran alivio. Se acabaron las llamadas de emergencia, las llorosas peticiones de ayuda y la culpa por la lealtad familiar. Por fin era libre de vivir mi vida con mi propio dinero, y me sentí absolutamente fantástico. 3 meses después, estaba sentado en una cafetería de Praga, saboreando un café que de verdad sabía a café, en lugar del agua quemada y carísima que la mayoría de las cadenas estadounidenses intentan presentar como bebida, cuando recibí un mensaje de Clara con una actualización que me hizo reír a carcajadas. Al parecer, Harold había intentado refinanciar su hipoteca y descubrió que eliminar mi nombre de todas esas garantías de préstamos había dañado gravemente su historial crediticio. El hombre que había pasado años presumiendo de haber desangrado a la gallina de los huevos de oro ahora estaba descubriendo cómo era la vida cuando la gallina vuela hacia el sur y no regresa. Dejar a los Fletcher fue como extirpar un tumor financiero que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba matando lentamente. Esos $240,000 que había estado perdiendo anualmente en su estilo de vida. Bueno, resulta que cuando dejas de financiar los lujos de otros, de repente tienes mucho más dinero para gastar en tu propia vida. ¿Quién iba a pensar que las matemáticas básicas podían ser tan liberadoras? Lo primero que hice fue liquidar todas mis deudas, préstamos estudiantiles, saldos de tarjetas de crédito, la cuota del auto que llevaba 3 años como una resaca financiera. Estar completamente libre de deudas fue como quitarme unos zapatos que me habían apretado tanto tiempo que había olvidado lo que era estar cómodo. Se acabaron los pagos mensuales a nadie por nada. Se acabaron los intereses que me desangraban poco a poco. Se acabaron las obligaciones financieras con quienes me veían como una fuente de financiación conveniente, no como un ser humano. Además, mejoré mi negocio de maneras que había pospuesto durante años porque siempre enviaba dinero al fondo de emergencia de la familia Fletcher en lugar de invertir en mi propio futuro. Nuevo equipo, mejor software, una campaña de marketing que realmente funcionó. Todas las cosas que me decía a mí mismo que no podía permitirme mientras estaba ocupado pagando las deudas de juego de Harold y la adicción a las compras de Margaret disfrazada de obras de caridad. Pero lo que realmente cambió las cosas fueron estas vacaciones europeas de 3 meses que estaba disfrutando como un hombre recién liberado de una prisión financiera. París, Roma, Barcelona, Praga, Viena. Todos los lugares que soñaba con visitar, pero que nunca pude permitirme porque estaba demasiado ocupada financiando los sueños de otros de membresías en clubes de campo y alquileres de autos de lujo. Me alojaba en hoteles decentes, comía en restaurantes que no me obligaban a consultar mi saldo bancario primero, y en general, vivía como alguien que realmente tenía dinero en lugar de alguien que lo regalaba constantemente. No se me escapó la ironía de que finalmente estaba viviendo el estilo de vida que los Fletcher habían disfrutado durante años, solo que lo hacía con mi propio dinero y sin tener que mentirle a nadie sobre mi situación financiera. Cada comida que compraba, cada habitación de hotel que reservaba, cada billete de tren que compraba, lo pagaba con dinero que de otro modo habría destinado a financiar la membresía del club de vinos de Harold o los arreglos florales mensuales de Margaret. Incluso me compré un coche decente al volver a Estados Unidos. Nada demasiado sofisticado, solo un sedán fiable que no me hacía sentir que conducía, lo que demostraba que mis prioridades financieras estaban completamente desorganizadas.
El Honda me había dado buenos resultados, pero no hay nada mejor que no tener que preocuparse por si el coche arranca o no cuando se planea un viaje de fin de semana. Lo mejor de mi nueva libertad financiera no fue el dinero en sí, aunque volver a tener el control de mi cuenta bancaria fue genial. Lo mejor fue la completa ausencia de estrés por los problemas de los demás. Se acabaron las llamadas de pánico por emergencias familiares, la culpa por la lealtad familiar, las noches en vela preguntándome si estaba haciendo lo suficiente para ayudar a quienes, al parecer, no necesitaban ayuda tanto como a alguien que subvencionara su estilo de vida. Mi teléfono seguía funcionando bien, pero había dejado de sonar con solicitudes de ayuda financiera, que al parecer fue lo que ocurrió cuando la gente se dio cuenta de que el banco de Alex había cerrado definitivamente sus puertas a nuevas solicitudes de préstamos. La familia Fletcher había desaparecido de mi vida tan completamente como si los hubieran borrado de la realidad, lo cual, considerando cuánto de mi realidad había sido moldeada por sus necesidades financieras, probablemente era apropiado. Olivia se había mudado mientras yo estaba en Europa, llevándose consigo su cuenta bancaria secreta y sus planes de independencia financiera. Los papeles del divorcio estaban esperando cuando regresé, lo que me ahorró la molestia de tramitarlos yo mismo. Incluso dejó una nota explicándome que todo esto era lo mejor y que seríamos más felices separados, lo que probablemente fue lo primero que me dijo con total sinceridad en años. Firmé los papeles sin abogado, me quedé con la casa, con mi negocio y conservé la cordura. Ella se quedó con su cuenta de ahorros secreta y con todos los bienes que pudo demostrar que eran suyos, lo cual no era mucho, ya que la mayoría de nuestras compras importantes se habían financiado con mis ingresos, mientras que los suyos, al parecer, se habían desviado discretamente a su fondo de emergencia. Sentado en aquel café de Praga, viendo a gente normal vivir vidas normales sin tener que financiar el lujoso estilo de vida de sus suegros, me di cuenta de que, por primera vez en una década, vivía la vida a mi manera. Mi dinero era mío, mi tiempo era mío, mi nivel de estrés era manejable y mi futuro era algo que podía planificar en lugar de algo que me sucedía mientras estaba ocupado resolviendo los problemas de los demás. La gallina de los huevos de oro por fin había aprendido a volar, y la vista desde allí arriba era absolutamente espectacular.